En medio de la noche, cuando las calles están vacías y el silencio domina, Mahasine Meravet fue sorprendida en una escena que ha dejado a todos perplejos. En un pequeño café escondido entre las sombras de la ciudad, Mahasine fue vista junto a una persona cuya identidad sigue siendo un misterio. Lo que parecía una reunión tranquila se convirtió en el foco de todas las miradas. Los testigos no dudaron en describir la escena como excesivamente cercana y bastante íntima. Los gestos hablaban más que 1000 palabras. Mahasine, con una expresión de nerviosismo en el rostro, reaccionó rápidamente al darse cuenta de que estaba siendo observada. En un intento casi teatral, la persona que la acompañaba se cubrió el rostro con la capucha de su chaqueta, evitando a toda costa el contacto visual con los presentes. Esta actitud, lejos de calmar la curiosidad, solo encendió aún más las especulaciones. Los testigos, sin querer ser identificados, describieron la escena con detalles que podrían alimentar las revistas durante semanas. Ella reía y lo miraba con una dulzura que no se puede fingir, dijo uno. Sus manos se rozaban constantemente, y en un momento él le susurró algo al oído, agregó otro. Estas pequeñas observaciones bastaron para desatar un vendaval en redes sociales. En plataformas como Instagram y Twitter, los usuarios comenzaron a compartir teorías, hipótesis e incluso memes. Algunos aseguraban que Mahasine había iniciado una nueva relación. Otros, en cambio, se mostraban preocupados. ¿Y Zeng? ¿Qué opinará de esto?, se preguntaban sus seguidores más fieles. La incertidumbre ha generado una oleada de reacciones. Hasta ahora, Mahasine Meravet ha evitado pronunciarse. A través de su representante, ha declarado que no hará comentarios sobre su vida privada. Esta respuesta, en lugar de calmar las aguas, ha provocado más preguntas. ¿Por qué tanto silencio? ¿Hay algo que se está intentando ocultar? Las dudas no hacen más que crecer. La relación entre Mahasine y su entorno siempre ha sido un misterio para los medios. Aunque su imagen pública es la de una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, hay quienes aseguran que su vida sentimental ha sido todo menos estable. Este reciente encuentro no hace más que reforzar esas afirmaciones. El café en cuestión, un lugar discreto frecuentado por artistas y celebridades, ahora se ha convertido en punto de encuentro para curiosos. Muchos han acudido esperando ver algo más, tomarse selfies en la mesa donde estuvo Mahasine o simplemente vivir de cerca un momento de la vida privada de la estrella. Uno de los detalles más comentados fue el atuendo de Mahasine. Elegante pero casual, con un abrigo largo beige y botas de cuero, logró pasar desapercibida por un tiempo. Sin embargo, su inconfundible porte la delató. Un fan logró capturar una imagen borrosa desde su móvil, la cual rápidamente se volvió viral. Quienes conocen a Mahasine afirman que no suele exponerse innecesariamente. Por eso, este encuentro en un lugar público y en horario tan poco habitual ha llamado poderosamente la atención. ¿Acaso fue un descuido? ¿O fue un acto deliberado, un mensaje oculto para alguien? Mientras tanto, los medios se dividen. Algunos consideran que se trata de una nueva etapa en su vida, donde ya no teme mostrar sus emociones. Otros sospechan que puede estar relacionada con una estrategia publicitaria o incluso un posible nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. Las teorías están al rojo vivo. No es la primera vez que Mahasine se ve envuelta en un escándalo romántico. A lo largo de los años, ha sido vinculada con varios actores y empresarios, aunque pocos rumores han sido confirmados. Sin embargo, parece diferente.
La reacción del público ha sido mucho más intensa que en ocasiones anteriores. La falta de declaraciones oficiales solo alimenta el morbo. Cada gesto, cada mirada, cada detalle es analizado al milímetro por los fans. Algunos incluso han comenzado a investigar la identidad del misterioso acompañante. Hasta ahora, no se ha logrado identificarlo. En medio del caos mediático, Maasine continúa con su vida. Ayer por la tarde fue vista saliendo de un estudio de grabación, sonriente y con su habitual elegancia. Pero los periodistas no le dieron tregua. ¿Quién era el hombre del café?, le preguntaron. Ella solo sonrió y subió al coche sin responder. Este silencio ha sido interpretado por algunos como una confirmación tácita. Quien calla, otorga, dicen muchos en redes. Otros, en cambio, creen que Maasine simplemente quiere proteger lo poco que le queda de privacidad. Sea cual sea la razón, el misterio sigue. El público no quiere esperar. Cada día aparecen nuevas pistas, supuestas filtraciones, mensajes en clave y hasta comparaciones con escenas de películas románticas. Se ha creado todo un universo alrededor de este encuentro, y parece que nadie quiere dejarlo ir. Los fanáticos más dedicados han comenzado a escribir historias de ficción inspiradas en el momento. Algunos ya sueñan con una nueva telenovela basada en esta escena real. Maasine en el papel de ella misma, bromean en redes. La noticia ha traspasado la barrera de la realidad. A medida que pasan los días, la atención no disminuye. Muy por el contrario, crece. Algunos canales de televisión ya preparan especiales sobre la vida amorosa de la actriz. Los programas de chismes están en modo alerta máxima. Todos quieren tener la exclusiva. En resumen, un simple café nocturno ha desatado un huracán mediático. Maasine, con su encanto natural y ese halo de misterio que siempre la ha rodeado, ha vuelto a convertirse en el centro de atención. ¿Casualidad o plan? Tal vez nunca lo sabremos.